Deseamos que sigan con nosotros. Continuamos con las informaciones. La adolescencia es una etapa que se suele relacionar con la primera pareja y el momento en que las personas se empiezan a relacionar de manera sexual y afectiva con otros adolescentes. Para muchos, esto significa comenzar a tener relaciones sexuales, lo que representa una preocupación para muchos padres y madres. El problema es que no todas las personas desarrollan una relación con sus adolescentes donde estos se sientan con la confianza suficiente de hablarles sobre su vida sexual, por lo que algunos padres ni se enteran que sus hijos e hijas son sexualmente activos hasta que ya sucedió algún embarazo no planificado o se han contagiado de alguna infección de transmisión sexual. La confianza que deben sentir los y las adolescentes para contarle voluntariamente a sus padres que están teniendo sexo se cultiva desde la infancia y es el resultado de una educación sexual basada en valores, donde el hijo siente que puede hablar de este tema con sus padres sin miedo ni vergüenza. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Hace varios días encontré una caja de pastillas anticonceptivas en la habitación de mi hija de 14 años. Ella tiene un novio, por lo que es muy probable que ya esté teniendo relaciones sexuales con él. He intentado hablar con ella, pero siempre me cambia el tema. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo logro que me confirme si está teniendo sexo? Contamos con la presencia de la psicóloga licenciada Natalie Castillo, quien nos ayudará con este tema. Licenciada Castillo, ¿qué nos dice sobre este caso? ¿Cómo puede esta madre lograr que su hija le confirme que está teniendo sexo? Ella está preocupada porque encontró unas pastillas y ella dice que su hija tiene una pareja, tiene novio. ¿Qué usted nos dice de este caso? Bueno, muy posiblemente, si encontró las pastillas anticonceptivas, la hija esté teniendo relaciones sexuales. Pero dado que la chica es joven, es muy seguro que esté inexperta, sea algo nuevo para ella y tenga miedo de comunicar el tema. Entonces, dependiendo de la confianza que tenga la madre con la hija, entonces eso irá fluyendo poco a poco porque es un tema estresante tanto para la madre como para la hija. Y no puede obligarla, obviamente, a decir algo que ella no se sienta preparada para comunicar. Y esa parte es importante porque a veces veo a los padres en jornada, en charlas, y me dicen, es que yo quiero que ella me confiese o la voy a llevar al ginecólogo para que el ginecólogo me confirme. O sea, vamos a decir que es una carrera policíaca de investigar la verdad. Pero al final de cuentas, ¿qué vas a hacer con esa verdad? ¿Cómo vas a ayudar a tu hijo a asumir una sexualidad responsable? ¿Tiene la capacidad de llevarlo al ginecólogo para que el ginecólogo le recomiende algún método anticonceptivo? Esa parte es importante que la desarrollemos. Natalie, ¿qué puede hacer un padre psicológicamente para aceptar que su hijo o hija está teniendo sexo? Porque esa parte es como el gran miedo y se les crea como una nube porque no entienden que sus adolescentes tienen el derecho y no les pidieron permiso a ellos para iniciar su vida sexual. ¿Qué tú recomiendas para aceptar este punto que es vital para poder ayudarlos? En este punto es muy importante la empatía y de pronto trasladarte a ese momento de tu vida donde tú también viviste esa experiencia. O sea, es entender que tu hijo, al igual que tú en su momento, tiene todo el derecho de iniciarse en su vida sexual. Y eso te va a permitir a ti, entendiendo que tú también tuviste el derecho y hiciste uso de ese derecho, entender que es algo completamente normal. Va a ser más fácil que no vayas a juzgar a tu hijo, te vayas a predisponer o a tener un mal manejo a la hora de manejar, o sea, valga la redundancia, a la hora de manejar el caso, si te pones en su lugar, porque también tú viviste la experiencia. Entonces, llega un momento en que a veces los padres, por esta sobreprotección, nos olvidamos de que los hijos crecen y esa necesidad es completamente natural en el ser humano. A todos nos sucede. Excelente punto, porque a veces los padres nos olvidamos que fuimos también adolescentes y eso es vital en el tema, y sobre todo en el tema sexual. Sí. Pero Natalie, ¿qué puede hacer una madre, por ejemplo, si encontró las pastillas y lo primero que le viene es la ira de entrarle a galleta a su hija, como hacemos muchas madres? Lamentablemente aquí hay mucha violencia en la parte ya de la crianza. ¿Qué puede hacer una madre para afrontar esos mismos miedos y esos mitos de que, bueno, ya yo sé que está teniendo sexo y lo primero que quiero es agredirla porque ella no hizo lo que yo le dije que no tuviera? Y vienen todas esas ideas que nos ponen de una manera bastante desagradable. ¿Qué tú les recomiendas a los padres para que puedan controlar esa ira y puedan manejar la situación de una manera adecuada? En este punto sería muy importante que los padres se hagan la pregunta de qué es lo que quieren para sus hijos, qué es lo que quieren lograr en sus vidas.
Y en este caso, lo ideal es que analicen seriamente cuál va a ser su reacción. Es cierto que a veces nos vamos en reacción y decimos o hacemos cosas de las que después nos arrepentimos, pero recordar que los hijos están en un proceso de reconocimiento, pues nos va a ayudar a nosotros a guiarlos de forma efectiva. ¿De qué manera? Si ya tu hija de alguna forma se introdujo en su vida sexual, apóyala orientándola de manera adecuada. Exacto. ¿Por qué? Porque al final ella está introduciéndose en ese mundo, ella no conoce cuáles son los peligros que hay en ese mundo. De pronto tú no sabes ni siquiera con quién fue que lo hizo, porque si no tienes tal vez buena comunicación, eso también es otro punto muy importante a tomar en cuenta. Entonces, si tú creas una barrera a través de la violencia, de echarle un boche a tu hija, de hablarle fuerte, entonces ella se va a cerrar. Se va a cerrar y no te va a abrir la posibilidad de que tú puedas hacer un trabajo efectivo y que puedas de pronto incluso hasta salvar a tu hija de caer en una situación que la marque para toda su vida. Como un embarazo no planificado. Como un embarazo no planificado, como una enfermedad de transmisión sexual, por no tener el cuidado apropiado a la hora de tener el acto. O sea, es muy delicado la parte de cómo los padres reaccionan ante este caso, porque o sea, se lo prohíban o no se lo prohíban, los padres no pueden garantizar que ellos no vayan a seguir haciéndolo. Es que es muy difícil, después que un adolescente se inicia, no hay forma humana de que puedas parar eso. O sea, eso es así. Es una decisión que tomo ahora. Lo que te quiero preguntar, Natalie, es cómo podemos desarrollar confianza con nuestros hijos. Hay padres que no lo logran y dicen, Elaine, es que yo lo intento, es que yo hablo, es que yo me siento, pero él no confía en mí. Algo está sucediendo que no está permitiendo que ese canal se abra. ¿Qué recomiendas? Muchas veces los padres toman posturas muy estructuradas y muy cerradas. Yo soy papá y yo soy mamá. Es verdad que los límites hay que ponerlos claros porque es parte vital pues de los patrones y de la educación que le debemos de dar a nuestros hijos. Pero ¿qué sucede? A veces el asumir una postura muy cerrada nos cierra puertas hacia la confianza que nuestros hijos nos van a tener. Entonces, si de alguna forma tú te cierras y no muestras esa parte empática con tu hija, con tu hijo, de que yo te entiendo y hablas de tus propias experiencias siempre y cuando sea de una forma saludable, o sea, hay informaciones que hay que saber cómo dárselas a nuestros hijos, tú vas entonces a ir creando esa base de confianza. Si tu hijo ve que tú te abres con él, si tu hija ve que tú te abres con ella, entonces ella va a decir, wow, mi mamá tuvo la confianza, mi papá tuvo la confianza de decirme cómo fue su experiencia. Entonces, si me está dando la confianza, yo puedo abrirme con mayor facilidad, decirle lo que yo siento, las inseguridades, lo que me está pasando. Pero esas posturas radicales hacen mucho daño a las relaciones con nuestros hijos. Y esa parte para mí es la más importante en este tipo de casos. Excelente. Y también es importante que los padres puedan también entender que no debemos etiquetar solamente ninguna de las sexualidades, pero la sexualidad femenina es la que siempre es perseguida, es la que lamentablemente crea el conflicto entre los padres, porque su niña, como ellos se le llaman, que no es una niña, ya es una adolescente, está teniendo relaciones sexuales. Pero ¿qué pasa con los varones? Lo estamos diciendo, dale, puedes hacerlo, no importa, porque vivimos en una sociedad que se promueve que los varones sí pueden y las chicas no. Entonces ahí tenemos una situación de diferenciación y abuso, pero estamos etiquetando a las niñas, le estamos llevando al ginecólogo para que el ginecólogo nos diga es virgen, no es virgen, y realmente al final de cuentas estamos maltratando su autoestima y abusando de su sexualidad. Esta parte no podía irme sin decirla porque lo veo a diario en jornadas. O sea que les pido que por favor seamos un poquito más respetuosos de la sexualidad de ambos y que los tratemos con el mismo respeto. Muchísimas gracias por tus valiosos aportes, de verdad, Natalia. Ha sido un honor contar con tu presencia y que nos ayudes con este tema. La misión de los padres y madres no debe ser investigar si sus hijos están teniendo relaciones sexuales o no. La misión de los padres debería ser educar sexualmente a sus hijos desde la infancia para que cuando decidan tener relaciones sexuales sepan asumir una sexualidad responsable y sepan cuáles son los riesgos a los que se enfrentan. La vida sexual de cada quien es un tema personal, por lo que compartirla o no es una decisión que no debe ser forzada ni usada como un arma de manipulación familiar. Lamentablemente llegamos al final del programa. Espero que hayan aprendido y que se repita la sintonía.
No olviden entrar a respuestas.com, que es nuestra página web especializada en educación sexual, donde podrán encontrar las respuestas a sus dudas e inquietudes sobre cualquier tema relacionado a embarazo, infecciones de transmisión sexual, relación de pareja, orgasmo, preguntas de padres sobre cómo hablar de sexualidad en la familia y muchos otros temas. Nos vemos pronto aquí en NSDN. Elaine Félix se despide cordialmente.